el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Amados hermanos, quiero invitar a los niños hasta 6 años que pasen con la hermana Adi a su clase. Los niños de 6 años adelante se quedan aquí con nosotros en el santuario para juntos aprender la palabra del Señor. Hermanos, mientras los niños pasan a su clase y antes de ir a la palabra al mensaje de la palabra de esta mañana, quiero solamente hacer 2 anuncios importantes. Si usted tiene su boletín con usted, le animo a que se lo lleve a su casa, porque ahí tenemos los anuncios de las próximas actividades que vamos a tener. Y de las actividades próximas que vamos a tener, hermanos, quiero solamente enfatizar que el día 26 tenemos la reunión de mujeres a las 6 de la tarde aquí en el templo. Todas las mujeres con sus hijas están invitadas a venir aquí al templo a tener este tiempo de compañerismo, este tiempo de oración juntas y de juntas estudiar también la palabra de Dios. Quiero animarles a que lo ponga ahí en sus notas. El día 26 venga al estudio bíblico la mujer y traiga a sus hijas para que puedan aprender también. La razón por la cual enfatizamos que las mujeres traigan, si tienen hijas, que las traigan, es porque nosotros creemos que la iglesia de Cristo es multigeneracional. O sea, los adultos, la Biblia enseña que las mujeres adultas en la iglesia deben enseñar a las más jóvenes. Y las mujeres jóvenes, las niñas, las adolescentes tienen que aprender también a interactuar con sus hermanas en Cristo más adultas. Quiero animar a que ustedes, si tienen hijas, las traigan y vengan para juntas a aprender la palabra del Señor. El otro anuncio que quiero hacer, hermano, antes de ir a la escritura en esta mañana, es el siguiente. El día 20, quiero que escuche bien porque es bien importante. El día 20 de este mes vamos a comenzar las clases para nuevos miembros. Quiero animar a que tome nota de esta clase. Es una clase que dura aproximadamente 6 semanas y la vamos a tener en el tiempo de la escuela dominical. Vamos a comenzar a las 9:45 y vamos a estar estudiando juntos acerca de la membresía de la iglesia. Y quiero animar a que vengan a esa clase. Ahora, ¿para quién es esta clase? ¿Para quién es la clase de nuevos miembros? Bueno, la clase para nuevos miembros es para todos aquellos que han nacido de nuevo, que son cristianos y no se han bautizado, deben venir a esa clase. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que todo verdadero cristiano se bautiza y todo verdadero cristiano se hace parte de una iglesia local. No podemos ser cristianos en obediencia al Señor si no somos parte de una iglesia local. Quiero animar, si usted es bautizado, si usted no es bautizado y usted es cristiano, usted ya ha nacido de nuevo, venga a la clase para que tome esta clase. También deben venir aquellos que son cristianos, son bautizados quizás, pero que todavía no son miembros de la iglesia local. Y nosotros queremos enfatizar esto porque es muy importante. En nuestra iglesia nosotros creemos que la membresía no salva, pero una vez más enfatizamos, todos los que son salvos son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia. Quiero animar a todos aquellos que han creído y se han arrepentido y no se han bautizado, que vengan a la clase. A todos aquellos que han creído, se han arrepentido y se han bautizado y no son miembros de la iglesia, vengan a esta clase para que juntos podamos entender de qué se trata la membresía de la iglesia y por qué es tan importante. Amén, hermanos. Quiero animarles a que ustedes lo apunten en sus notas. Febrero 20 es el día que vamos a comenzar y vamos a estar por 6 semanas estudiando juntos acerca de este tema. Quiero invitarles, hermanos, a orar. Y vamos a pedir al Señor que en esta mañana nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, en esta mañana, oh Dios, alabamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias, Señor, por tus muchas misericordias. Te damos gracias, Señor, porque hoy
podemos cantar a ti, podemos, Señor, ofrendar a ti de lo mucho que tú nos has dado. Te damos gracias, oh Dios, por cada vida que tú has traído a tu casa en esta mañana. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, ilumines nuestras mentes para que nosotros podamos entender tu palabra. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, abra nuestros corazones para que podamos recibirla, Señor, y obedecerla en este día. Pero también te ruego, Señor, que tú la prosperes en el corazón de aquellos que no te conocen. Y, Señor, y por medio de la predicación de tu palabra, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú nos traigas de muerte a vida, de tinieblas a la luz de tu reino. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te ruego que tú me ayudes a mí a exponer tu palabra con claridad en este día. Ayúdame a mí a exponer tu palabra con fidelidad, para que en todas las cosas, oh Dios, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Qué es la Biblia? Esta es una pregunta, hermano, que es verdaderamente bien corta, solamente tiene 4 palabras. ¿Qué es la Biblia? Sin embargo, aunque es una pregunta muy corta, es una pregunta que genera una gran diversidad de respuestas. Y creo que esta pregunta, hermano, es importante porque el concepto que nosotros tengamos de la Biblia va a determinar en gran manera no solamente nuestra relación con Dios, sino que va a determinar también nuestra relación con la palabra de Dios, va a determinar el lugar que la palabra de Dios ocupa en nuestras vidas. En estos días, hermano, leyendo un artículo escrito para la Asociación Americana de Humanistas, en este artículo se mencionaba que se hizo una encuesta en Estados Unidos y esta encuesta, hermano, arrojó que el 30% de los encuestados, el 30% de las personas que fueron encuestadas, creían que la Biblia es la palabra de Dios y que debían ser, y sus enseñanzas debían ser tomadas literalmente. En esta misma encuesta también se revela, hermano, que un gran número de los encuestados, aunque no estaban seguros de que si la Biblia era la palabra de Dios, ellos consideraban que la Biblia era un buen libro, era una fuente de verdades morales que deberíamos de tener en cuenta, y era un libro que tenía muchas enseñanzas que eran dignas de respetar. Y en este mismo artículo, el autor, el que lo escribe, dice de esta manera: los humanistas rechazan la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios. Están convencidos de que este fue un libro escrito únicamente por humanos en una época ignorante, supersticiosa y cruel. Los humanistas creen que debido a que los escritores de la Biblia vivieron en una era no iluminada, este libro contiene muchos errores y enseñanzas muy dañinas. Amados hermanos, estos son solo algunos de los varios criterios que diferentes grupos de personas tienen acerca de la Biblia. Muchos ni siquiera saben de qué se trata la Biblia. Y es por eso que esta pregunta, ¿qué es la Biblia?, es tan importante. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Es realmente, podemos nosotros hoy confiar verdaderamente en sus promesas? ¿Es el mensaje de la Biblia relevante para nosotros hoy? ¿Es la Biblia simplemente un buen libro que contiene enseñanzas morales que son beneficiosas si las ponemos en práctica? La respuesta a cada una de estas preguntas las encontramos precisamente en el texto que hoy nos ocupa. Hoy, basados, hermanos, en Hebreos capítulo 4, verso 12, quiero, hermanos, predicarles un mensaje titulado ¿por qué debemos prestar atención? ¿Por qué debemos prestar atención? Cuando nosotros leemos los versículos 12 y 13 de este pasaje de Escritura, vamos a darnos cuenta que el argumento de estos versículos, hermanos, es este: la Biblia es en verdad
la palabra de Dios, por lo cual debe ser escuchada, creída y obedecida, y por tanto es muy necesaria para nuestras almas. Ese es el argumento de los versículos 12 y 13, hermano, del capítulo 4 de los Hebreos. Y quiero leer este texto nuevamente con ustedes. Mira, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una vez más, hermano, si algo yo quiero que tú te lleves a tu casa en esta mañana en tu mente, es el argumento de este pasaje. La Biblia, independientemente del criterio que los hombres tengan de la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Y hoy quiero, hermano, demostrarles esto en este pasaje. Y quiero argumentar, hermano, por qué nosotros debemos prestar atención a la Escritura. ¿Por qué cada uno de los que estamos aquí hoy necesitamos prestar cuidadosa atención al mensaje de la Biblia, a las advertencias de la Biblia y a las promesas que la Biblia contiene? Lo que hemos estado, hermano, desde el principio en esta serie, nos hemos dado cuenta, podemos ver que el autor de los Hebreos comienza su carta hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Y inmediatamente en el capítulo 2, él advierte a estos cristianos que él escribe y les dice, tengan cuidado de que no se desvíen, tengan cuidado de que no se deslicen en su fe. Porque si la palabra hablada por Moisés, ¿verdad?, tuvo la desobediencia a esa palabra, tuvo consecuencia, ¿cuánto más si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? En el capítulo 3, él nos advierte nuevamente ante el peligro de endurecer nuestro corazón a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros debemos prestar atención a estas advertencias? ¿Por qué debemos prestar atención no solamente a ellas, sino a todas las advertencias de la Biblia? Bueno, en primer lugar, tú y yo, no importa la edad que tengamos, podemos ser desde el más joven hasta el más adulto, tú y yo debemos prestar atención a la palabra de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Mira, el versículo 2, hermano, comienza con una declaración extraordinaria. Y es esta declaración: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la Biblia habla, hermano, cuando nosotros leemos este término, la palabra de Dios, la razón por la cual estas tres palabras son tan importantes es porque el término o la expresión, la palabra de Dios, presupone en primer lugar que Dios se ha dado a conocer al hombre. Dios se ha dado a conocer al hombre. Dios se ha revelado en su palabra al hombre. Todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos ¿por qué? Porque Dios nos ha revelado en su palabra. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros nos damos cuenta que Dios se ha revelado al hombre de dos maneras fundamentales. La primera, a través de la creación. Cuando nosotros vemos la creación, cuando contemplamos el orden de la creación, podemos darnos cuenta de que detrás de la creación está la mano de un creador. Y ese creador es Dios. Amén, hermanos. Esta es una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en la carta de los Romanos. Pero esta revelación que Dios hace de él en la creación es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Y yo quiero hacer énfasis en esto. No importa si una persona no va a la iglesia, no importa si una persona nunca ha puesto un pie en la iglesia, no hay ser humano que tenga excusas delante de Dios. No hay un solo ser humano que pueda argumentar y decir, yo no sabía que Dios existe. ¿Por qué? Porque la creación misma
da testimonio de la existencia de un creador. Y esa revelación general de Dios condena a todos los hombres, porque nos deja sin excusa. Y es por eso que necesitamos una revelación más precisa de Dios. Y esa revelación más precisa es Jesucristo y su palabra. Ahora bien, hermanos, yo quiero decirles algo en esta mañana. La segunda verdad detrás de la expresión la palabra de Dios es precisamente, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos en la Escritura es inspirado por Dios. Dios, amados hermanos, inspiró a los escritores humanos a escribir cada uno de los libros que nosotros hoy tenemos en la Escritura. Sí, ciertamente, hermano, la Biblia fue escrita por hombres, pero cada uno de estos hombres escribieron, no de su propia imaginación. Ellos no escribieron, los autores de la Escritura, no escribieron basados en su propia sabiduría, ni en su propia inteligencia. Ellos escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, aunque fue un libro, fue escrita por hombres, su origen es completamente divino. Dios es el autor primario de la Biblia. Y porque Dios es el autor primario de la Biblia, cada uno de nosotros debemos prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Rechazar lo que la Biblia dice implica rechazar a Dios, porque Dios se ha revelado en su palabra. Dios se ha dado a conocer a los hermanos en la Escritura. Y es precisamente de esto de lo que hablamos cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios. La inspiración de la Escritura hace referencia a la obra del Espíritu Santo, amados hermanos, en producir la Biblia a través de escritores humanos, de manera que lo que nosotros tenemos hoy en la Escritura es la misma palabra de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Esa es la primera razón por la que cada uno de nosotros debe prestar atención a la Biblia. Porque la Biblia no es un libro humano, meramente humano. La Biblia tiene su origen en Dios. Ahora, quizás muchos de ustedes se preguntarán, ok, pastor, sabemos que ya nos enseñaste que la Biblia es inspirada por Dios, por eso es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber que verdaderamente la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo podemos saber que este tema de la inspiración divina de la Escritura no es un invento de la iglesia? ¿Cómo podemos saber que verdaderamente el Espíritu de Dios inspiró este libro? Bueno, podemos en esta mañana dar muchas evidencias acerca de la inspiración de la Escritura. Podemos dar mucha evidencia acerca de por qué creemos que verdaderamente la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero por cuestión de tiempo solamente quiero dar dos en esta mañana. Y la primera evidencia que yo quiero compartir con ustedes acerca de la inspiración divina de la Escritura es esta: la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia testifica que la Biblia es inspirada por Dios. The unity of the Bible provide evidence that testify that the Bible is in fact the Word of God. ¿Y qué quiero decir? ¿A qué me refiero cuando hablo de la unidad de la Biblia? Bueno, la Biblia, que es la palabra de Dios, fue, hermano, escrita, los que han leído la Biblia saben que la Biblia tiene 66 libros. Y estos 66 libros fueron escritos aproximadamente por 40 hombres. Y estos 40 hombres tenían diferentes trasfondos socioeconómicos. Habían reyes,
habían pescadores, habían doctores como Lucas, pero fueron escritos, hermano, la Biblia fue escrita por 40 hombres, fue escrita en un periodo de entre 1500 y 2000 años. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes y fue escrita, amados hermanos, en 3 lenguajes diferentes. Sin embargo, esta colección de libros, de 66 libros, viene a ser un solo libro. No porque fue compilado en un solo volumen, sino porque cada uno de ellos testifica, cada uno de ellos está unido por un solo tema: Cristo y su obra de redención. Es por eso, a eso a lo que nos referimos acerca de la unidad de la Biblia. Es por eso que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, porque su unidad testifica, hermanos, de que verdaderamente Dios inspiró a los hombres que la escribieron. Es imposible que 40 hombres que vivieron en tiempos diferentes, es imposible que 40 hombres que vivieron en continentes diferentes, que escribieron en 3 lenguajes diferentes, no cometieran un error al escribir la Biblia. Es imposible si este libro fuera solamente humano. Pero la Biblia es infalible, la Biblia no tiene error y tiene una unidad perfecta, porque es inspirada por Dios. Y quiero poner un ejemplo. Mire, por ejemplo, no vamos a hablar, hermano, de un periodo de años tan grande como 1500, 2000 años. Vamos a hablar de un periodo quizás más corto. Voy a poner el ejemplo de un periodo de 3 años. En el año 2019 ocurrió algo que cambió el estilo de vida de todo el mundo. ¿Qué fue? El COVID. Cuando el COVID entró al mundo, muchas saben, los médicos y los científicos, la gente que verdaderamente sabe, la gente que nosotros podemos decir, bueno, podemos confiar en ellos, empezaron a hacer una serie de reglas y regulaciones que iban a garantizar que esta pandemia no afectara tanto y pudiéramos limitar el impacto de ella. Los científicos y los médicos pusieron a este país en cuarentena. Muchos perdieron trabajo, no podíamos trabajar. Hermanos, no sé cuántos de ustedes recuerdan que esos fueron días muy difíciles. No han pasado 4 años y los mismos científicos que decían que la máscara funcionaba, ahora te dicen, no funciona. Los mismos científicos que decían que toda esta serie de regulaciones funcionaban, ahora te dicen, no funcionan. En un periodo de 4 años, ellos mismos se han contradecido en lo que ellos enseñaron. Imagínate un libro que se escribió en un periodo de 1500 años. No hay una sola contradicción, hay un solo tema, desde Génesis a Apocalipsis. Cada uno de los libros de la Biblia enseñan sin contradicción que hay un solo Dios. Cada uno de los libros de la Biblia enseñan sin contradicción que este único Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Cada uno de los libros de la Biblia, de una u otra manera, enseñan sin contradicción que el problema fundamental del hombre es su pecado. Cada libro de la Biblia enseña sin contradicción que Jesucristo es el único Salvador del ser humano, porque a Él envió Dios el Padre a morir por nuestros pecados. Cada uno de los libros de la Biblia enseñan sin contradicción que la única manera de encontrar verdadera libertad y salvación es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. No hay un solo libro de la Biblia que enseñe algo diferente, porque la Biblia es acerca de Cristo y de su obra.
sobre la unidad de la Biblia testifica que verdaderamente la Biblia es inspirada por Dios. Pero también hay otra evidencia que habla de que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Y la segunda evidencia que quiero presentar para ti esta mañana es esta. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, por el poder transformador de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, por el poder transformador de la palabra de Dios. We know that the Bible is the word of God. We know that the Bible is inspired by God, because the Bible has power to change our life. The Bible, only the Bible has power to save sinful human beings. Only the Bible has the real power to change our life. That's why we know that the Bible is inspired by God. Nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia tiene poder para transformar nuestras vidas. Amados hermanos, mira en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, Hebrews 4, verse 12, dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí no está diciendo, amados hermanos, estas dos palabras, viva y eficaz, son dos palabras que indican el poder, hermano, que tiene la palabra de Dios. Poder que se deriva de su autor primario, que es Dios mismo. Cuando la Biblia usa estas dos palabras, viva y eficaz, para describir la palabra de Dios, transmite la idea de que la Biblia, la palabra de Dios, es poderosa para llevar a cabo la voluntad del Dios viviente en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa y eficaz para dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. La palabra de Dios es poderosa para transformar la vida de cualquier hombre. La palabra de Dios es poderosa para transformar, amados hermanos, para desmenuzar la incredulidad y la dureza del corazón de los hombres. Amados hermanos, el poder transformador de la palabra de Dios da testimonio de que este libro viene de Dios. Y por tanto, tú y yo debemos prestar atención a lo que la Biblia dice. Déjame decirte algo, hermanos. A través de los años se han escrito muchos libros en la historia de la humanidad. Muchos libros que son muy buenos, libros que han ejercido una gran influencia en el pensamiento de los hombres. Se han escrito libros de autoayuda, se han escrito libros, hermanos, libros motivacionales. Sin embargo, la influencia de estos libros, hermanos, tiene un límite. Porque solamente pueden cambiar tu comportamiento y la actitud de la vida hacia la vida por un periodo corto de tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque la influencia de estos libros es superficial y temporal. Y quiero hacer énfasis en esto, hermano, por lo siguiente. Porque esto es lo que hace la Biblia, un libro diferente a cualquier otro libro. Los cristianos no necesitamos libros de autoayuda. Los cristianos no necesitamos libros motivacionales. ¿Usted sabe por qué? Porque los cristianos tenemos la palabra del Dios viviente. Tú no necesitas un libro. ¿Saben cuál es el problema fundamental de los libros de autoayuda y los libros motivacionales? El problema fundamental de estos libros es que lleva al hombre a poner su esperanza en ellos mismos. Todos los libros de autoayuda llevan al hombre a poner su mirada en ellos, en lo que ellos pueden hacer. Pero la Biblia lleva al hombre a poner su mirada
en Jesucristo, el único que puede salvar al pecador. Yo te voy a decir algo. Y no quiero, con esto que voy a decir ahora, no quiero decir que leer otros libros es malo. No, leer otros libros es bueno. Pero déjame decirte algo, la Biblia es poderosa para hacer de a ti un buen padre. Tú no necesitas leer un libro de cómo ser un mejor papá, cómo ser una mejor mamá, cómo ser un mejor hijo. Para eso tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es poderosa para transformarnos, es poderosa para hacer en nosotros la voluntad de Dios. Mira conmigo este pasaje de la Escritura, Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 6. Colosenses capítulo 1, verso del 3 al 6. Amén. Colosenses capítulo 1, verso del 3 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír, escucha bien hermano, al oír de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. En este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 6, amados hermanos, Pablo, al escribir esta carta, él expresa su gratitud a Dios por la vida de estos hermanos. Y hay algo, hermano, que quiero que tú notes. Dice, hermano, en el verso 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Los cristianos, amados hermanos, tenemos esperanza. No porque confiamos en nuestro poder de ser positivos. Nosotros los cristianos tenemos esperanza. Una esperanza reservada en los cielos. No porque creemos que las cosas se van a poner mejor. Nosotros tenemos esperanza porque Dios se ha revelado en su palabra a nosotros. Y nos ha enseñado que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y nos ha enseñado que la vida no termina con la muerte. Nosotros tenemos esperanza porque Dios nos ha revelado en su palabra que solamente en Jesucristo hay vida eterna. Y es ahí donde radica la esperanza del cristiano. Y dice el verso 6... y que ha llegado a vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa para transformar la vida de todos los hombres. La palabra de Dios es poderosa para salvar al pecador y para santificar a los cristianos. Dice que la palabra de Dios está dando fruto constantemente. ¿Sabe por qué la palabra de Dios da fruto constantemente en el corazón del hombre? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora bien, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? En primer lugar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Tú y yo debemos escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana necesitamos prestar atención a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Porque Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. Si tú quieres conocer a Dios,
Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Lee su palabra. Si tú quieres oír la voz de Dios, lee su palabra. Si tú quieres y tú puedes reconocer tu necesidad de que Dios cambie tu vida, lee su palabra, escucha su palabra, medita en su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar tu vida. If you want to know God, the only thing that you need to do is reading His Word. Read the Bible. Pray that God help you to understand the Bible. Pray that God help you to understand His revelation in His Bible. And your life will change forever. Because the Word of God has power to transform your life. Read the Bible. Listen the Bible being preached. And I can tell you, my friend, this morning, that your life never will be the same. You don't need a reparation in your life. You don't need a small change in your life. You need born again. And this miracle of born again, only God can do it for His word. Read the Bible and you never you will be the same. Read the Bible, listen the Bible, and you will know God. Mi amada iglesia, mi amado hermano y amigo que estás aquí, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Oh, mi amado hermano y hermana, lee la Biblia a tu hijo y a tu hija. Lee la Biblia regularmente en tu casa con tus hijos. Predícale la Biblia a tus hijos. Predícale la Biblia, lee la Biblia con tu esposo. Háblale de la Biblia a tu esposo inconverso o a tu esposa inconversa. Dios tiene poder para cambiar la vida de tus hijos. Dios tiene poder para cambiar la vida de tu esposo. Dios tiene poder para cambiar la vida de tu esposa. Y Él lo hace solamente por medio de su palabra. Lee la Biblia en tu casa, con tu familia. Léela a solas. Ven a la iglesia regularmente a escuchar la palabra ser predicada y tu vida nunca más será igual. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa para hacer en tu vida su voluntad. En segundo lugar, hermanos, la segunda razón por la cual cada uno de nosotros debe prestar atención a lo que Dios dice en su palabra es por la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Amados hermanos, como les decía hace un momento atrás, desde el comienzo de la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos está argumentando, está llamando a estos hermanos a tomar decisiones, hermanos, que los ayuden a continuar firmes en la fe. Les dice, tengan cuidado, no se endurezcan cuando escuchen la palabra de Dios. Tengan cuidado, no sea que ustedes sean endurecidos por el engaño del pecado. Y he aquí, hermano, en este versículo, el peso, hermano, de todo el argumento de esta carta. La razón por la cual los hermanos a los cuales fue escrito esta carta, la razón por la cual la audiencia original de esta carta necesitaba prestar atención, la razón por la cual nosotros hoy debemos prestar atención a lo que Dios dice en su palabra, es porque la palabra de Dios es la autoridad final en la vida de todos los hombres. Ahora, este hermano, fíjate que desde que la carta comienza, él comienza estableciendo el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Mira, pasa tu Biblia, la página de tu Biblia, a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo ¿qué? Hablado.
Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Fíjate, amados hermanos, esta carta comienza con esta gran declaración. ¿Cuál es la declaración? Dios ha hablado. Dios ha hablado por medio de los profetas y ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el autor de los Hebreos comienza de esta manera? Bueno, amados hermanos, el autor de los Hebreos comienza de esta manera porque él quiere demostrar a su audiencia y a nosotros que la autoridad de su advertencia, la autoridad de su mensaje, la autoridad de sus enseñanzas, no es la sabiduría de él, no es su propia experiencia, sino que la autoridad de su mensaje, por lo cual debe ser oído y obedecido, hermano, está en Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y es por eso que la Biblia es autoritativa en la vida de los creyentes y en la vida de todos los hombres. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios, estamos haciendo referencia, hermano, a la propiedad que tiene la palabra de Dios, que obliga a todos los hombres que la escuchan y que la leen. Obliga a todos los hombres a someterse completamente a ella. La palabra de Dios es la autoridad final en la vida de la iglesia. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Ella toma su autoridad de Dios. Ahora, y esto tiene implicaciones para nosotros hoy en día. Porque rebelarnos en contra de la palabra de Dios es desafiar, ¿qué cosa? La autoridad de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros leemos la Biblia y nosotros no la ponemos en práctica, nosotros estamos desafiando la autoridad de su autor, que es Dios mismo. Y eso determina la manera en la que nosotros escuchamos la Biblia y leemos la Biblia. Porque cuando usted escucha ser predicada, amados hermanos, usted no puede escuchar la Biblia ser predicada y escucharla como si fuera un mensaje de hombre. Porque este no es un mensaje de hombre, es un mensaje que viene de Dios. Y por lo tanto, tú y yo estamos obligados a obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. Te lo repito, porque Dios inspiró su palabra. Y este libro viene de Dios. Todos los que la leen, todos los que la escuchan, están obligados a obedecerla. Porque esta palabra es la autoridad final en la vida de los hombres. Si usted lee la Biblia, y yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. Si nosotros leemos la Biblia y la escuchamos ser predicada y no la obedecemos, nosotros estamos añadiendo condenación a nuestras vidas. Porque estamos desafiando la autoridad de su autor. Ahora, déjame decirte algo, hermano, y te lo voy a traer a casa. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos adorarlo a Él. Si nosotros lo adoramos de otra manera, estamos desafiando la autoridad de la autoridad. La Biblia nos enseña, y yo siempre he sido claro en esto, hermano. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo debemos nosotros instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero si nosotros lo leemos, lo escuchamos, Dios nos habla a través de la Biblia y decidimos educar a nuestros hijos conforme a nuestra cultura, nosotros estamos desafiando la autoridad de la Escritura. Nosotros sabemos, nosotros los hombres cristianos sabemos que Dios nos enseña en su palabra que debemos amar
a nuestras esposas, como Cristo ama a la iglesia. Pero cuando nosotros decidimos vivir un matrimonio de acuerdo a nuestra cultura y no conforme a la Escritura, nosotros estamos desafiando la autoridad de Dios que inspiró su palabra. Déjame decirte algo, hermano. Nosotros, porque la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, yo quiero ser claro en esto. Nosotros no criamos, aquí en esta mañana habemos personas de varias nacionalidades. Tenemos americanos, tenemos mexicanos, tenemos cubanos, tenemos colombianos. Y déjame decirte algo. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros no vamos a educar a nuestros hijos como lo educan los mexicanos. No lo vamos a educar como nos lo enseñó mi abuelita o mi mamá. Si nosotros estamos en Cristo, no voy a vivir con mi esposa como lo hacen los mexicanos, o los cubanos, o los americanos, como lo establece la cultura a la que yo pertenezca. Si yo soy cristiano, yo voy a vivir mi matrimonio conforme a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es inspirada por Dios. Yo voy a educar a mis hijos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y no mi cultura es la autoridad final en mi vida. Reemplazar la clara enseñanza de la Escritura por nuestra cultura es una ofensa, hermanos, a la autoridad de Dios. Y déjame decirte, de todos los atributos de la Biblia, o de todas las características de la Biblia, yo creo que no hay uno que sea tan difícil de aceptar como su autoridad. ¿Ustedes saben por qué? Porque la autoridad de la palabra de Dios contrasta con nuestro deseo de autonomía. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan qué debemos hacer. ¿Sí o no? A nadie le gusta que le digan tú debes hacer esto, tú debes vivir de esta manera, porque en lo más profundo de nuestro corazón nosotros tenemos un gran deseo de ser autónomos, de vivir a nuestra manera. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él obra en nosotros y nos transforma y nos hace someternos a su palabra. Amados hermanos, todos nosotros de una manera u otra nos rebelamos constantemente contra la palabra de Dios, luchamos con este atributo de la palabra de Dios. Yo quiero que tú mires conmigo un salmo de la Escritura. Salmo capítulo 2, verso del 1 al 3. Salmo capítulo 2, verso del 1 al 3. El libro de los Salmos está casi a mediados de la Biblia. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, verso del 1 al 3. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 2, verso del 1 al 3, dice la palabra de Dios: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a hacer un alto aquí por un momento. Cuando nosotros leemos los primeros 3 versículos de este salmo, nosotros estamos leyendo lo que es el clamor, el deseo del alma de cada ser humano. Dice la Biblia, hermano, ¿por qué se sublevan las naciones? Cuando habla de las naciones, está hablando de todos los hombres en todos los lugares. Y la pregunta es, ¿por qué los hombres se rebelan contra Dios? ¿Por qué los hombres no quieren obedecer a Dios? Dice el texto, hermano, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas.
Este es el deseo de cada ser viviente. El deseo del alma de cada ser viviente es liberarnos de Dios. No queremos escuchar a Dios. Obedecer a Dios es como vemos muchas veces los imperativos de la Biblia. El hombre ve, hermanos, los mandamientos de la Biblia como restricciones que Dios nos pone para que no seamos felices. Amados hermanos, y los hombres, el deseo, el clamor de cada hombre sin Cristo es este: rompamos sus cuerdas. No queremos saber de Dios. Yo quiero vivir a mi manera. ¿No es este el clamor del corazón de cada niño, de cada adolescente, de cada adulto? No importa lo que diga la Biblia, no me interesa. Yo soy mi propia autoridad. Yo quiero vivir a mi manera. Y es por eso que este es el atributo de la palabra de Dios más difícil para todos nosotros aceptar. La Biblia es la autoridad final en la vida de los hombres. ¿Sabes por qué la autoridad de la Biblia es tan difícil de aceptar para nosotros? Porque este atributo de la Biblia nos recuerda que tú no eres la autoridad en tu vida. Dios es. Tú no eres autónomo. Dios, tu vida depende de Dios. Porque tú no eres la autoridad en tu vida. Tú estás bajo obligación de obedecer la palabra de Dios, de honrar la palabra de Dios. Tú y yo estamos bajo la obligación de hacer exactamente lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero este es el problema. Tú y yo no podemos por nosotros mismos. Porque debido a la corrupción de nuestra naturaleza, debido a que somos pecadores, debido a que el grito de nuestra alma es rebelarnos en contra de Dios, tú y yo no podemos ni queremos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza. Y la mayor evidencia de eso es esta: todos nosotros sabemos lo que es bueno, ¿sí o no? Todos nosotros sabemos lo que es malo. Todos nosotros sabemos lo que debemos hacer. Sin embargo, aun cuando sabemos lo que es bueno, no lo hacemos. Y aun cuando sabemos lo que es malo y que no debemos hacer lo que es malo, nos deleitamos en el mal. Todo niño, no importa, todo niño, todo adolescente, todo joven, no importa si nunca ha puesto un pie en una iglesia, no importa si nunca ha escuchado la palabra de Dios, sabe que tener sexo fuera del matrimonio no es bueno. Todos lo saben. Pero sin embargo, los jóvenes, los adolescentes corren, se deleitan porque su cuerpo, su propia naturaleza clama, vibra de deseo por hacer lo que saben que es malo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No podemos obedecer por nosotros mismos. Cada hombre que está aquí sabe lo que tenemos que hacer, cómo debemos criar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo debemos cuidar a nuestros hogares. Sin embargo, aún lo que decimos amar, lo destruimos por nuestra propia naturaleza pecaminosa. No podemos. Hermano, y este es el conflicto que yo no quiero que tú pierdas. Porque la Biblia es la autoridad final. Tú y yo estamos obligados a obedecer. Y ahí es donde está el problema, porque tú y yo no podemos obedecer. Y esa es una muy, muy mala noticia. Pero la buena noticia es que Jesucristo descendió del cielo, vivió una vida perfecta, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo descendió del cielo y obedeció la ley de Dios. Él se sometió a la autoridad de la ley de Dios para lograr adquirir una justicia perfecta, una obediencia perfecta a favor de todos aquellos que creen. Y por medio de Él, tú y yo somos capacitados para obedecer y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En esta mañana, nosotros hemos visto, hermano, que cada uno de nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, prestar atención a lo que la Biblia dice,
porque ella es inspirada por Dios. Hemos visto que también debemos prestar atención a lo que la Biblia dice por la autoridad de la Biblia. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche, o en esta tarde, porque la palabra de Dios es autoritativa y desobedecerla es desobedecer a Dios. Yo quiero animarte a que en esta semana, a partir de hoy, tú examines tu vida y considera en qué área tú necesitas crecer en obediencia a esta palabra. Dios ha hablado en nuestras vidas en este día. Obedezcamos su palabra, porque la palabra de Dios es autoritativa. Mi hermano y amigo, sé diligente en obedecer la palabra de Dios. Y esa diligencia comienza orando fervientemente, suplicándole a Dios que Él nos capacite para someter mi voluntad a la autoridad de la palabra de Dios. Examina tu vida a la luz de esta palabra y pídele a Dios que Él te ayude a ser obediente. Pídele a Dios que Él te ayude, que Él te capacite a crecer en obediencia a esta palabra. Porque la palabra es la palabra inspirada por Dios y es poderosa para cambiar. Mi amada iglesia, en esta semana, ve y predica esta palabra. Dala a conocer a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. Sé diligente a partir de esta semana de regularmente compartir esta palabra con tu familia. Porque esta palabra es poderosa para salvar. Y quiero terminar haciendo un llamado a aquellos que están aquí hoy que no tienen a Cristo. No importa qué usted crea acerca de la Biblia. No importa lo que usted crea acerca de la Biblia. Independientemente de lo que usted crea, la Biblia sigue siendo y será la palabra de Dios. No importa si usted no lo cree. La Biblia es inspirada por Dios. Y por eso usted debe prestar atención también a lo que ella dice acerca de ti. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, esto es lo que la Biblia dice de ti. La Biblia dice que tú eres un pecador. Y que por causa de tu pecado, tú estás muerto espiritualmente. Estás separado de Dios. Bajo justa condenación, porque el pecado, tu pecado, es un desafío a la autoridad de Dios. La Biblia dice también acerca de ti, que tú no puedes, no solamente que estás muerto espiritualmente y bajo condenación, sino que también tú eres esclavo del pecado. Y eso significa que aunque tú quieras obedecer, tú no puedes porque tú eres esclavo de tu propio pecado. Y por esa causa ni quieres ni puedes. Y por esa causa estás bajo condenación. Pero también la Biblia dice, como decíamos hace un momento atrás, que Jesucristo descendió del cielo y vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia a la ley de Dios. Y murió en una cruz por tu pecado. Fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios también dice, esta palabra que es inspirada por Dios, que es autoritativa en nuestras vidas, también dice que la respuesta adecuada a lo que Cristo hizo por ti es creer en Él y arrepentirte de tu pecado. Y es por eso que en esta mañana, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego en nombre de Cristo, hoy, niño, adolescente, adulto, que estás sin Cristo, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en Jesucristo, y tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este próximo canto. Contempla a Dios.
Y con este canto, hermano, terminamos, pero mientras cantamos, yo quiero animarte a que tú reflexiones en lo que tú has aprendido hoy de la palabra de Dios. Y quiero que mientras tú cantas este canto, tú reflexiones y digas: Señor, abre mis ojos para yo poder ver tu gloria en tu palabra. Dice este canto, hermano: ¿quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adoradle. Contempla a Dios en esta mañana. La manera de contemplar a Dios es a través de su palabra, a través de la Escritura. Quiero animarles a que usted cante este canto. Usted, hermano, glorifica a Dios y le pida a Dios: Señor, ayúdame a someterme a la autoridad de tu palabra. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla Dios
trono está, ven y adorarle, contemplarle, nadie es como él, ven y Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Y pídele a Dios, Señor, abre mis ojos para poder contemplar tu gloria en tu palabra. Dios ha hablado hoy a nuestras vidas. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón a la palabra inspirada por Dios. No endurezca tu corazón a la palabra autoritativa de Dios. I want to finish today talking one more time to those who don't believe in Christ yet. I plead with you, repent for your sin. Believe in Jesus Christ and you will be saved. Come to Christ today. Today is the day of salvation for your soul. Padre Celestial, en esta hora alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder tener en nuestras manos la misma palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú en ella te has revelado en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú en ella, oh Dios, nos has mostrado el camino, Señor, de salvación. Oh Dios del cielo, te damos gracias y te adoramos porque tu palabra es verdad. Señor, te damos gracias porque tu palabra es poderosa para transformar nuestras vidas y para salvar pecadores. Y por eso nosotros tenemos esperanza. Señor, en esta hora, oh Dios, queremos rogarte que tú obres en la voluntad de cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más adulto, para que podamos someternos a la autoridad de tu palabra. Danos un corazón sensible a la autoridad de tu palabra. Venga tu reino a nuestras vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y te ruego, oh Padre, que a los que no te conocen, tú nos traigas a ti hoy en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.